Ahí podemos enmarcar tipos penales como peculado, colusión, malversación de fondos, negociación incompatible, tráfico de influencias. Podemos hablar del cohecho, sus derivados. A propósito del cohecho transnacional y el cohecho de la función policial. Entonces, actualmente podemos ver estos tipos de delitos de infracción del deber que necesitan un análisis. Asimismo, desarrollaremos, por ejemplo, en el caso de Lima, si bien es cierto, existen algunas fiscalías donde todavía no se ha implementado el nuevo sistema procesal penal, sin embargo, las fiscalías especializadas, dentro de ello, la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, ha sido una de las que en primera instancia se ha ido incorporando este nuevo sistema procesal penal, es decir, aquel sistema donde vemos la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Tres etapas muy importantes que hay que analizar. Ahora, a nivel de una investigación con delitos, cuando se ve delito de corrupción de funcionarios, lo que hay que analizar, por ejemplo, es cómo el verbo rector de cada uno de estos tipos penales van a tener que encajar en un primer momento para iniciar la investigación. Luego, ver que efectivamente ese verbo rector que encaje en un tipo penal, al término de la etapa de investigación preparatoria, cuando se concluye, el Ministerio Público ya tenga elemento de convicción y tenga la certeza para que ahora se formalice acusación, pase por el tamiz de la etapa intermedia y finalmente se llega a juicio oral. ¿Qué diferencia a los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, con los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud? A nivel de juicio. Es que a nivel de juicio a veces uno llega, pero no llegas con unas pruebas directas, sino se llega con pruebas indiciarias. Entonces, por ejemplo, la prueba indiciaria viene a ser muy cotidiana y muy recurrente cuando se ven investigaciones de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, desde esa perspectiva a nivel de juicio hay que ver cómo durante la investigación, aplicando requerimientos, se puede llegar a tener en ese caso mayores elementos de convicción para tener la certeza de la comisión de un hecho delictivo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a ver en cierta medida, a manera de introducción, también las medidas de coerción personal. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas de coerción personal, son muy importantes para poder analizarlos en los delitos contra la administración pública. En un primer momento podemos hablar el menos lesivo, el que se puede aplicar pero tanto no daña lo que viene a ser, por ejemplo, un derecho constitucional que es el derecho a la libertad. Estaremos hablando, por ejemplo, del impedimento de salida del país. El otro requerimiento que también va a efectuar el Ministerio Público, este requerimiento sí ya va afectando un poco el derecho a lo que es la libertad, es la detención preliminar, por ejemplo. Y la otra, la muy temible, prisión preventiva. Y el análisis, por ejemplo, de cada uno de sus presupuestos, ¿no es cierto? Los presupuestos de la prisión preventiva, por ejemplo, los graves y fundados elementos de convicción, que hagan notar o hagan entender la participación del sujeto activo como autor o cómplices en un hecho delictivo. Primer presupuesto que también se va a tener a bien de analizar. El segundo, cuando nos habla del prognosis de la pena. Y en el caso del prognosis de la pena, no nos habla pues de la pena en concreto. ¿Y qué es la pena en concreto? Aquella que se encuentra, por ejemplo, estipulado dentro del Código Penal, ¿no es cierto? Sino viene a ser la pena abstracta, y esta pena abstracta no es otra cosa que aquella sumatoria que se va a hacer cuando el fiscal al momento de emitir el requerimiento de acusación analiza si esa penalidad tiene que ir en el tercio intermedio, en el tercio inferior o en el tercio superior. Esa ubicación de los años de pena que se va a tener a bien de solicitar tienen que ser superior a 4 años. Hasta ahí, por ejemplo, cuando se habla de prisiones preventivas en delito de corrupción de funcionarios, no habría mucho problema. El tema de análisis y muy importante es cuando se va a mencionar también en el desarrollo de la clase, cuando se menciona el peligro procesal, ¿no es cierto? Peligro de fuga, pero sobre todo el peligro de obstaculización procesal. ¿Y por qué vamos a señalar esto? Porque cuando uno ocupa un cargo público de funcionario o servidor público, pero nos vamos primero al caso de funcionario público, tiene en este caso subordinados que trabajan para él. Entonces,
en cierta medida, cuando uno, por ejemplo, los puede citar a declarar, muchas veces no quieren incriminar a la persona que está siendo investigada. La pregunta es, ¿por qué no quieren incriminar a la persona que está haciendo materia, en este caso de investigación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción? Es que ellos dependen de su trabajo y su jefe es el que está siendo investigado y en ocasiones, ¿no es cierto?, se puede presumir de que va a inferir a que sus declaraciones no sean del todo verídicas. Ahora, sobre el tema de documentación también es un análisis muy importante, porque cuando uno va a hablar, por ejemplo, en esta medida de coerción y vamos a señalar por un lado, cuando menciona de que se va a tener a bien de adulterar, modificar, en ocasiones llegan documentaciones que son adulteradas o modificadas. Es por ello que cuando uno cita, por ejemplo, supuestamente a un gerente que ha emitido un informe y le preguntas si es la firma que se encuentra en el documento suyo, y él señala lo siguiente: el sello me pertenece, pero la firma no es mía. Entonces, definitivamente ante esa situación lo que hay que hacer es ver si efectivamente es así. Y para poder analizar esto habría que hacer, por ejemplo, una pericia, ¿cierto? Ahora, pero sin embargo, estamos desde todo punto de vista ante una situación que ha sido alterada, ha sido modificada, por ejemplo, la firma. ¿Y esto por qué? Porque la persona el sujeto activo, que está inmerso en delitos de corrupción de funcionarios, tiene también al alcance muchas documentaciones que le van a permitir modificar, adulterar, suprimir e incluso desaparecer. Entonces, la situación ahí, por ejemplo, va cambiando. Eso en primer lugar. Asimismo, vamos a analizar, por ejemplo, tipos penales que son muy recurrentes. Yo recuerdo que en alguna oportunidad señalaban de cuál vienen a ser los tipos penales de corrupción de funcionarios que suelen darse más en la actualidad. O sea, ¿cuáles son esos tipos penales de corrupción de funcionarios que diariamente llegan a investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por ejemplo, a nivel nacional? En primer lugar, podríamos hablar el tema del cohecho, ¿no es cierto? Pero si dejamos el cohecho y hablamos de tipos penales que a nivel de investigación son más grandes, el primero de ellos viene a ser peculado. El segundo viene a ser el delito de colusión. Y el tercero, de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va a ir estos tipos penales que suelen llegar y tienen mayor complejidad a nivel de investigación. Entonces, vamos a desarrollar, por ejemplo, en la clase también estos tipos penales a través de casos prácticos. Entonces, iniciamos. Vamos a mencionar lo siguiente. Por política de Estado, nos dota a nivel nacional que es importante la protección que se debe dar a las entidades del Estado. O sea, el Estado tiene entidades y las entidades propiamente tienen los trabajadores y estos trabajadores tienen que adecuar su conducta en base a normas e infranormas. Si hablamos en el caso de normas, estas se encuentran establecidas, por ejemplo, en el Reglamento de Organización y Funciones, que es muy común y lo hemos escuchado muchas veces esto. Dos, se puede encontrar también en lo que son directivas, órdenes de servicio, memorándums o por ahí algún oficio, que señalan cuáles son la participación funcionarial que tengo que tener al momento de ocupar un cargo. Y esto está vinculado a funcionarios y a servidores públicos. Entonces, cuando uno es funcionario, servidor público, trabaja para el Estado, debe conocer estrictamente cuáles son sus funciones. ¿Para qué? Para que no pueda, en este caso, cometer alguna conducta, puede ser por omisión, ¿no es cierto?, que al final se da cuenta de que no, efectivamente, no tenía que realizar esa conducta y lo realizó porque previamente a ello no había leído su reglamento de organización y funciones, su directiva, su orden de servicio. Por ende, es muy importante de que pueda saber aquella persona que trabaja en el Estado, desde el primer momento que pueda ganar una convocatoria pública, tenga que ver y analizar cuáles son sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a detallar
cuáles son los funcionarios y servidores públicos. Como el Estado tiene y ve y deposita su confianza en estos funcionarios, estos son los que, aparte de lo que se encuentra estipulado en los reglamentos, también tienen que adecuar su conducta en base a principios. Los principios son subjetivos, pero dentro de esos principios se va a señalar de que, por ejemplo, si actúa con imparcialidad, si actúa con un cierto beneficio, estamos hablando de un quebrantamiento de principio que va a tener el funcionario o servidor público. ¿De acuerdo? Ahora, en los delitos de corrupción de funcionarios se va a analizar también bastante de que esta tiene que ser vista a nivel del derecho penal como última ratio. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, hay muchas situaciones donde se puede iniciar una investigación por presunto delito de corrupción de funcionario, sin embargo, no necesariamente podría tener una connotación penal. La pregunta sería, ¿y si no tiene una connotación penal, qué tipo de connotación podría tener? El Estado ahí dice lo siguiente. El Estado, por ejemplo, señala de que, aparte del derecho penal, puede existir el derecho administrativo, que es menos lesivo, que se puede aplicar también sanciones por conductas funcionariales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la ley 27444, el procedimiento administrativo sancionador, va a ser una de las vías muy idóneas para poder también frenar aquellas funciones que pueda realizar el funcionario y servidor público, pero que no tienen todavía una connotación de relevancia penal. Por otro lado, cuando se habla de esa situación, podríamos señalar lo siguiente. Esto en ocasiones va a ser potestativo y va a ser analizado por cada fiscal que pueda ver, por un lado, de imputar alguna conducta con un contenido que necesariamente sea penal, o quizás pueda señalar de que no vamos a imputar la conducta con relevancia penal, sino la imputación va a ser por tema administrativo. Ahí el primer caso práctico de esta noche. Pongamos un nombre, Felipe. Felipe es un asistente en función fiscal. Como asistente en función fiscal, él conoce cuáles son las funciones que tiene que desarrollar. Aparte de ello, es un asistente en función fiscal extraordinario. Resulta de como él actualmente es un servidor público, asistente en función fiscal, también quiere llegar a ser un fiscal. Razón por la cual se matricula a una maestría en Derecho Penal. En esa maestría en Derecho Penal es uno de los mejores alumnos con altas calificaciones. Es uno de los brillantes alumnos que saca unas calificaciones extraordinarias, aparte de ser muy querido por sus compañeros, razón por la cual lo eligen como delegado del salón. Al ser delegado del salón acá nuestro amigo, definitivamente cuando uno ocupa, por ejemplo, es delegado dentro de un salón, el docente muchas veces te da indicaciones para que puedas sacar copias, para que puedas sacar copias a determinados documentos, a determinados libros. Entonces, en ese sentido sucede lo siguiente acá con nuestro amigo Felipe. Felipe, al ser delegado del salón, recopila siempre sumas de dinero de sus compañeros entre 5 y 6 soles para sacar copias. Y estas copias no las saca en un lugar donde efectivamente habría que sacarlas, sino las saca en la fotocopiadora de la entidad pública. Saca las copias en la fotocopiadora de la entidad pública, por un lado. Ahora, como es estudiante también, y él labora de 8 a 4:45 de la mañana, de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde, entonces sus clases empiezan a partir de las 6 y son los días lunes, miércoles y jueves. Entonces se le hace a veces un poco complicado desarrollar sus trabajos, sus tareas, por ejemplo, en su casa, sino de que le va a ser muchísimo más fácil realizarlas, ¿dónde? En la propia entidad. Entonces, él utiliza, por ejemplo, lo siguiente. Nuestro amigo Felipe, y acá vamos a poner un pequeño ejemplo. Tenemos acá, en ese sentido, a un
servidor público. Este servidor público, como al inicio lo señalábamos, está comprendido dentro de la carrera administrativa. Entonces, él tiene funciones que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Dentro de las funciones de un asistente, por ejemplo, será mantener foliado la carpeta fiscal en números y letras, sin doble foliatura, y la foliación tendrá que ser en el margen derecho, por ejemplo, de esta carpeta fiscal. Siguiente función que puede tener es mantener en buen estado las carpetas fiscales, 200 folios cada carpeta, luego mantener actualizado el sistema de gestión fiscal, hacer los oficios, atender a los abogados, y en la parte inferior quizá de su reglamento señala y demás que disponga su superior inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, él sabe cuáles son las funciones que tiene que realizar este servidor público asistente en función fiscal. Sin embargo, hemos señalado de que él, aparte de eso, estudia en la universidad. Estudia una maestría. La maestría es en Derecho, ¿no es cierto? Y Ciencias Penales. Y en esa maestría, nuestro amigo es delegado. Y como delegado, tiene tareas que también cumplir. Y dentro de las tareas que tiene, es sacar, por ejemplo, copias de los diferentes textos y libros que le da el docente. Entonces, tenemos acá bien establecido al funcionario, que aparte al servidor público, que también es delegado de la maestría. A este servidor público tiene bienes que le han designado, que son bienes patrimoniales. Dentro de los bienes patrimoniales que puede tener un servidor público, uno de ellos vendrá a ser, por ejemplo, la computadora. Luego de ello, le darán, por ejemplo, su escritorio. Luego le darán, por ejemplo, una silla. ¿De acuerdo? Aparte de que esos bienes patrimoniales le han dado a él, también hay bienes que son de todo el área o de todo el despacho. Dentro de esos bienes podemos ver, por ejemplo, la fotocopiadora. Y esta fotocopiadora tiene también, por ejemplo, el tóner. Hay un tinte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que este asistente de función fiscal, servidor público, al ser delegado, las hojas que le dan, ¿de acuerdo? Las que va a tener a bien de sacar, las saca con la fotocopiadora del Estado. Utiliza el tóner, que no es propio de este servidor público, sino el tóner es de el Estado. Cuando él tiene que realizar sus trabajos que le da el profesor en la maestría, él realiza sus trabajos, pero lo realiza utilizando la computadora de la entidad del Estado, que lo han designado como un bien patrimonial para él. Entonces, en el caso en particular sucede lo siguiente, que él constantemente realizaba estas actividades, es decir, siempre utilizaba la fotocopiadora para imprimir los trabajos que le habían dado en la universidad, para sacar copia que le había dado el profesor porque él era delegado, y aparte de ello también, por ejemplo, él utilizaba para hacer sus proyectos de tesis. Esta situación a la larga trae algunos inconvenientes. Uno de ellos es las hojas que existían en abundancia, poco a poco empiezan a disminuir. Dos, el tóner que tiene la fotocopiadora empieza a desgastarse con mayor rapidez. Entonces, esta situación conlleva a una preocupación. Y como estás dentro de un despacho, no eres el único que es, por ejemplo, asistente de función fiscal.
sino hay varios asistentes de función fiscal. Y uno de ellos se da cuenta de esta situación. Inmediatamente comunica al jefe inmediato de esta situación. Le dice lo siguiente: ¿sabes qué? Ya sé por qué es el motivo, la razón, la circunstancia por las cuales las hojas o el tinte se están desgastando y gastando con mayor rapidez. Esto es porque tu asistente, el asistente estrella, utiliza la computadora, utiliza la hoja BOM, no para hacer los trabajos propios del despacho, sino las utiliza para realizar, por ejemplo, sus trabajos universitarios. Si no me crees, te invito a que él tiene incluso su horario establecido para que realice estas actividades. Así le dice, sí, él tiene un horario establecido para realizar estas actividades. Siempre se queda a partir de las 7:30 de la noche, empieza a realizar todos sus trabajos. Efectivamente, ante esta versión, la fiscal provincial, por ejemplo, dice: voy a investigar esta situación porque me preocupa. Y efectivamente, un día se queda hasta las 7 de la noche, está ahí apagado su luz para que haga ver que nadie estaba, y a 7:10 sale de su despacho. Al salir del despacho, camina lentamente donde se encontraba el asistente de función fiscal y se da cuenta que estaba sacando hojas BOM. En ese instante se traba la fotocopiadora, se queda atrapado en la hoja, llega la fiscal y le dice: ¿qué es lo que estás imprimiendo? Y él le dice en un primer momento: es un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo. Entonces la fiscal le dice: quiero ver si efectivamente ese es el requerimiento. Y cuando le muestra, no era un requerimiento, sino era su trabajo de proyecto de tesis, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el hecho, esa es la situación. La pregunta va de lo siguiente: ¿esa situación, queridos amigos, que yo les he contado, tendrá relevancia penal? ¿Tendrá connotación penal? Si hablamos de los delitos de infracción del deber, ¿estará cometiendo una infracción funcionarial el servidor público asistente de función fiscal? Ahí analizaríamos lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde esa situación, estaríamos ante un tipo penal de peculado de uso, ¿no es cierto? Y en el peculado de uso nos señala que ésta se va a tener a bien de configurar cuando el funcionario o servidor público da un uso distinto a los bienes que pertenecen al Estado, un uso diferente. En este caso, ¿le da un uso diferente? ¿Sí o no? ¿Sí? Le da un uso diferente. Sin embargo, ahí viene el análisis. Por ejemplo, uno podría argumentar y podría decir lo siguiente: el derecho penal viene a ser la última instancia, la última ratio, ¿no es cierto? Que nos señala, antes de aplicar derecho penal, puedes aplicar otra medida menos lesiva. En el caso en particular, podríamos hablar de la aplicación, por ejemplo, de un procedimiento administrativo sancionador. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a poner 3 alternativas, o 4 quizás, y ustedes me van a decir, si fueran ese fiscal que vio al asistente de función fiscal ante esa situación, ¿qué es lo que harían? Primera alternativa, alternativa A: levantas un acta o haces un informe y remites copias a las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios para que al servidor público lo investiguen por peculado de uso. Primera alternativa. Alternativa número 2. Haces un informe, pero no lo remites a la fiscalía, sino lo remites, por ejemplo, a Potencial Humano para que ellos puedan ver, analizar y posiblemente puedan aperturarle una investigación administrativa. Alternativa C: solamente haces un llamado de atención, es decir, un memorándum, y ahí queda la situación. O sea, no remites copias a las fiscalías penales, no remites un informe a Potencial Humano y solamente haces un memorándum de llamado de atención. Y última alternativa: que sencillamente no hagas nada, lo miras y quizás te recuerdes cuando tú eras también asistente y hacías lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos son criterios que uno podría analizar.
Yo cuando en ocasiones preguntaba este caso, me señalaban, no, lo que yo haría es aplicar siempre derecho penal a toda conducta funcionarial. ¿De acuerdo? Entonces, hay que remitir copias a las fiscalías penales. Otros decían, no, mínima intervención y principio de lesividad, cuánto daño se habría podido causar, entonces no apliquemos derecho penal, sino sencillamente plano administrativo. Y otros señalan, no hagamos una cuestión demasiado grande de algo que se podría solucionar sencillamente con un memorando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, luego, durante el diplomado que se va a tener a bien de llevar también, que existen criterios discrecionales al momento de hacer incluso calificaciones, formalizaciones y ni qué decir de las acusaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esos son, por ejemplo, aspectos importantes que uno puede tener en cuenta. Respecto a ello, de este ejemplo, vamos a señalar qué nos menciona los delitos contra la administración pública o corrupción de funcionarios. Existen dos teorías muy grandes. Una teoría que está relacionada a la teoría del dominio del hecho y la otra teoría, la teoría de infracción del deber. Entonces vamos a tener primero, para aterrizar a delitos contra la administración pública o corrupción de funcionarios, el análisis de estas dos teorías. Cuando hablamos de la teoría del dominio del hecho, vamos a ver que es autor el que realiza la conducta que es punible, reprochable, ¿no es cierto? Por ejemplo, típico caso cuando se ve en las fiscalías comunes, que ven por lo general investigaciones contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, si se trata de un delito de homicidio, tenemos a Joaquín, quien agarra un arma y dispara a Pamela. ¿Quién será autor? ¿Joaquín? Sí. ¿Por qué Joaquín es autor? Porque agarró el arma y disparó, ¿no es cierto? Entonces, es autor, bajo la teoría del dominio del hecho, aquel sujeto activo que tiene dominio de sus acciones, aquel sujeto activo que realiza la conducta reprochable, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la teoría de infracción del deber, vamos a señalar lo siguiente. Podemos poner el caso del operador logístico. ¿Y quién viene a ser el operador logístico cuando en un proceso de contratación el operador logístico es el que realiza todo? Por ejemplo, realiza el estudio de mercado, realiza las cotizaciones, realiza diferentes actividades como puede ser la convocatoria mismo que se puede hacer a través del internet, realiza absolutamente todo. El comité de selección, por lo general, solamente da la buena pro. Pero imagínate de que el comité de selección observa de que el operador logístico está modificando las bases de una convocatoria, observa que está modificando las bases de una convocatoria y no hace absolutamente nada, o sea, se queda con los brazos cruzados. La pregunta sería, ¿el comité de selección será autor de delito contra la administración pública o no? Y si él no es autor, ¿quién tendría que ser autor? El operador logístico, ¿no es cierto? El que realizó las modificaciones, por ejemplo. ¿Bajo qué? Bajo la teoría del dominio del hecho. Pero en la teoría de infracción del deber, no. Es autor aquella persona que omite un deber funcionarial. Por ejemplo, en el caso en particular, el comité de selección tenía dentro de sus funciones observar cuidadosamente el trabajo que realizaba el operador logístico y observó que estaba haciendo modificaciones a las bases de un proceso de contratación. Sin embargo, no hizo absolutamente nada. Entonces, por esa omisión funcionarial que tiene, va a responder en los tipos penales de corrupción de funcionarios siempre como autor, nunca como cómplice, siempre como autor. Entonces, cuando uno investiga, y eso es algo muy importante que vamos a tener, cuando hablamos de la teoría de infracción del deber, se va a tener que señalar los deberes funcionariales que tiene funcionario o servidor público. Y estos deberes funcionariales se encuentran en base a lo que son las normas o infranormas, ¿no es cierto? Entonces, vital e importante a nivel de investigación poder ver
cuáles son las funciones que tiene el funcionario público, cuáles son las obligaciones que tiene y si ha infringido esto con una conducta dolosa o si no omitiva, o sea, hizo omisión. ¿De acuerdo? En ambos son reprochables penalmente. Para empezar, entonces, eso es lo que nos señala acá, por ejemplo, en la diapositiva, ¿no es cierto? Que los delitos de infracción del deber, el autor o figura central se concretiza en el criterio de infracción de deber. Es autor quien realiza la conducta prohibida infringiendo un deber especial de carácter penal. En tanto que partícipe es aquel que también participa en la realización de la conducta prohibida, pero sin infringir el deber especial alguno. Por ejemplo, si hablamos de un particular, el particular no adecua su conducta en base a lo que son normas, en base a lo que son reglamentos, en base a lo que son, por ejemplo, directivas, sino él no tiene ningún tipo de reglamento, ningún tipo de directiva que pueda señalar que su conducta ha sido de infracción de un deber funcionarial, porque no tiene funciones, no se encuentra establecido su conducta en un reglamento. Pero en el caso de funcionarios, en el caso de servidores públicos, ahí la situación cambia, porque ellos necesariamente van a tener a bien de adecuar su conducta en base a lo que son las normas, ¿no es cierto? Entonces, delito de corrupción de funcionarios siempre se va a tener a bien de analizar, ¿no es cierto?, a través de lo que son las normas directivas e infranormas. Vamos a ver del bien jurídico tutelado o el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿cuál viene a ser el bien jurídico tutelado? La vida. La vida es el bien jurídico tutelado. Pero en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el bien jurídico tutelado no solamente es el Estado, ¿de acuerdo? Porque el Estado lo es todo, sino que es el correcto funcionamiento de la administración pública en este caso. Es decir, ¿quiénes son los encargados de realizar un correcto funcionamiento de la administración pública? Pues serán los funcionarios y servidores públicos, ¿no es cierto? Entonces, si ellos no realizan una conducta adecuada, están infringiendo el correcto funcionamiento de la administración pública. Ejemplo sencillo es el siguiente. Vamos a ver, un efectivo policial tiene deberes establecidos dentro de su reglamento. Si un transeúnte, una persona que está conduciendo una movilidad, se pasa la luz roja, ¿qué corresponde? ¿Darle una papeleta? Sí, ¿no es cierto? Si le pide sus documentos, por ejemplo, es un automóvil que tiene lunas polarizadas y su luna polarizada ha vencido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿le corresponde una papeleta o no? Sí le corresponde una papeleta porque está dentro de sus funciones tener que realizar esto. Pero ponte en la situación de que, por ejemplo, el efectivo policial pueda decir, ¿no es cierto? El mal efectivo policial puede decirle lo siguiente: mira, te pasaste la luz roja o tienes vencido las lunas polarizadas, pero esto lo podemos arreglar, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser de que le solicite algún tipo de dinero, algún tipo de davia. Entonces, ¿estará yendo en contra de las funciones que tiene, sí o no? Por supuesto. Entonces, cuando va en contra de las funciones que tiene, definitivamente se ve quebrantado el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, proceso de contratación pública. Y en los procesos de contratación pública se suelen ver mucho tipos penales de colusión, en cualquiera de sus dos modalidades. El tipo penal de colusión comprendía en el artículo 384 de nuestro Código Penal. Podemos hablar de la colusión simple o podemos hablar de la colusión agravada. A nivel de investigación va a depender y va a determinar mucho la pericia contable para que yo pueda saber si fue colusión simple o si fue colusión agravada, ¿no es cierto? Entonces, pongamos el siguiente caso. Hay un proceso de contratación. En este proceso de contratación se van a presentar 3 empresas. Vamos a utilizar la pizarra a medida de ejemplo.
Por ejemplo, tenemos un proceso de selección. El proceso de selección, cada proceso tiene su propia denominación, ¿cierto? Hay procesos de selección que tienen su propia denominación. Este proceso de selección que se va a tener a bien de llevar a cabo es para la remodelación de un auditorio, ¿de acuerdo? ¿Qué van a remodelar del auditorio? Por ejemplo, lo van a ampliar, van a poner más sillas, van a poner más pantallas, van a poner un televisor que aparte pueda hacer mayores transmisiones a canal abierta, o puede realizar, por ejemplo, también ahí mayor enfoque, mayor visualización de cualquier evento. Las sillas pueden tener un respaldar mejor para que los participantes puedan estar cómodos al momento de participar de las sesiones, de las diferentes actividades que se van a tener a bien de llevar dentro del auditorio. Aparte de eso, el auditorio que ahora solamente tiene un piso, quieren hacerlo 2 pisos. Entonces, por ende, este auditorio que viene a ser de una entidad, la entidad va a convocar a un proceso de selección para la remodelación de este auditorio, ¿de acuerdo? Y para ello se van a tener que realizar las bases, ¿cierto? Y dentro de las bases, por ejemplo, para adjudicar con la buena pro a las empresas que van a presentar, te plantean requisitos. Si te plantean requisitos, significa de que cualquier empresa puede ser adjudicada con la buena pro. No. Solamente va a ser adjudicado con la buena pro aquella empresa que cumple con los requisitos que están señalados en las bases del proceso de selección. ¿De acuerdo? En este caso, base del proceso de selección para la remodelación de un auditorio. La pregunta es, ¿y cuáles vendrán a ser esos requisitos? Primer requisito, necesitan un ingeniero civil. ¿Correcto? Este ingeniero civil no va a ser cualquiera, sino va a ser un ingeniero civil con más de 6 años de experiencia. ¿De acuerdo? O sea, el ingeniero civil va a tener más de 6 años de experiencia realizando trabajos de remodelación de auditorios. No es suficiente que lo vaya a decir en forma verbal, sino tiene que sustentar o acreditar a través de documentos, por ejemplo. Dentro de los documentos, por ejemplo, pueden ser los certificados. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las bases, ponen también de que dentro de los documentos que pueda tener en sus certificados, deba tener un certificado, pero del extranjero. Porque considera que no cualquiera puede realizar este trabajo de remodelación de auditorio. ¿De acuerdo? Entonces, primer requisito que lo va a poner. El segundo requisito, no solo quieren un ingeniero civil con 6 años de experiencia, sino quieren un arquitecto. Y el arquitecto también tiene que tener experiencia. Y sobre él también están pidiendo que tenga 6 años de experiencia, ¿de acuerdo? Y también sus 6 años de experiencia tenga que estar documentado, es decir, acreditado. Y aparte de ello, debe tener un promedio de 8 trabajadores, ¿de acuerdo? Que también tengan como experiencia mínima de 2 años realizando este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Esas son las bases que se dan dentro del proceso. Entonces, ante esa situación, se presentan 3 empresas, ¿de acuerdo? 3 empresas. Empresa A cumple con todos los requisitos, es decir, la empresa A cumple con el ingeniero civil
que debe tener 6 años de experiencia debidamente acreditado. La empresa A cumple con el arquitecto con 6 años de experiencia con documentación acreditada. Cumple con los 8 trabajadores que exige las bases y que tengan 2 años de experiencia también debidamente documentado. ¿De acuerdo? La empresa B solo cumple con el ingeniero civil con 6 años de experiencia, no cumple con el arquitecto porque su arquitecto no tiene 6 años, solamente tiene 5 años y medio. Y no tiene 8 trabajadores, solo tiene 7. ¿De acuerdo? En el caso de la empresa B. Y la empresa C no cumple con nada. Objetivamente, ¿quién debería ser el que gane la buena pro? ¿La empresa A, la empresa B o la empresa C? ¿Por qué la empresa A? Reúne el 100% de los requisitos y está debidamente sustentado. ¿Por qué? Cumple con los requisitos y aparte de eso está debidamente sustentado documentariamente hablando. ¿No es cierto? Debería ganar. Pero en la práctica, ¿quién creen ustedes, también lo que nos están viendo, de que puede ganar o es adjudicado con la buena pro? ¿A, B o C? En ocasiones es B y en ocasiones es C. Ninguno de los que cumplían objetivamente con los requisitos. Entonces, ante esa situación, a nivel de investigación, estaríamos ante un presunto delito, ¿cierto? ¿Cuál sería ese presunto delito? Para empezar, presunto delito tipificado en el artículo 384. Estaremos hablando del tipo penal de colusión, ¿cierto? Tipo penal de colusión. Ya durante la investigación nos vamos a dar cuenta si va a ser realmente un tipo de colusión posiblemente simple o si no, agravada, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de los dos puede ser a nivel de investigación. Ahora, acá tenemos las empresas, ¿no es cierto? Hemos señalado que hay empresas. Las empresas, que son 3, por ejemplo, acá vamos a tener las empresas, las 3 empresas. La pregunta es, ¿los gerentes de las empresas tendrán el cargo de funcionario o servidor público? ¿Serán funcionarios y servidores públicos los que participan como empresas para que le adjudiquen la buena prueba en un proceso de selección? La respuesta es no. Estos gerentes de las 3 empresas que han postulado tienen, a efectos de la denominación de delitos contra la administración pública, estos vienen a ser los extraneus. ¿No es cierto? O sea, son los particulares, los que no están comprendidos dentro de la carrera administrativa, los que no son funcionarios ni son servidores públicos, sino son ajenos a funciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener la participación de estos extraneos. Aparte de ello, aquí estamos hablando de base, requisitos, pero vamos a hablar que en este proceso de selección se tiene que dar la buena pro. Entonces, el que se va a encargar de realizar la evaluación va a ser el comité de selección. El comité de selección. Y el comité de selección está integrado, en este caso, por ser 6 funcionarios, ¿de acuerdo? El comité de selección va a tener 6 funcionarios, que son 3 titulares, ¿de acuerdo? Y 3 suplentes. Dentro de los 3 titulares vamos a tener al presidente, es decir, los que van a tener participación directa en este proceso de selección al momento de la adjudicación de la buena pro, van a ser los 3 integrantes del comité de selección que son titulares. A efectos de tener indicios de la investigación, estos hechos estarían subsumiéndose dentro del artículo 384 que nos menciona tipo penal de colusión, ¿de acuerdo? Ahí recién vamos a ingresar. Lo que yo quiero demostrar es de que ante esa situación, ¿se estará cumpliendo el correcto funcionamiento de la administración pública? ¿Sí o no? ¿Habrá correcto funcionamiento de la administración pública? No. No hay correcto funcionamiento de la administración pública, o sea, no hay correcto funcionamiento de la administración pública porque definitivamente, en este caso,
se presume de que los integrantes del comité de selección habrían actuado, ¿no es cierto?, en este caso de manera dolosa, dándole la buena pro a una empresa que no cumplía con los requisitos. Por ende, se va quebrantando el correcto funcionamiento que debe tener la administración pública, que está compuesto por funcionarios y servidores públicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso para empezar, de que el Estado va a garantizar de que sus funcionarios y sus servidores públicos, ¿de acuerdo?, puedan tener una conducta que se tenga que ceñir estrictamente en pro también de todos los administrados, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar por lo general de quiénes vienen a ser los sujetos activos. Y dentro de los sujetos activos vamos a mencionar lo que se encuentra acá. Hay un interrogante que se hace. ¿Quiénes son funcionarios y servidores públicos? ¿A quiénes llamaremos funcionarios y servidores públicos? Y ahí vamos a empezar con los que están comprendidos en el artículo 425 del Código Penal. Y los que se encuentran comprendidos en el artículo 425 son los funcionarios públicos. ¿Y quién es un funcionario público en un primer lugar? ¿Quién es un funcionario público? Aquel que está comprendido dentro de la carrera administrativa, ¿no es cierto? Él es un funcionario público. Los que desempeñan cargos políticos y de confianza, ¿de acuerdo?, ellos también son considerados funcionarios públicos. ¿Quiénes más son funcionarios públicos? Todo aquel que independientemente del régimen en que tiene, va a tener un poder de decisión. Dentro de ello podemos hablar también de los funcionarios públicos que están comprendidos en el artículo 99, por ejemplo, de la Constitución Política. Y a quienes nos señala el artículo 99 de la Constitución Política, a los altos funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el presidente de la República, el Contralor de la República, entre otros, cuyo cargo son la de altos funcionarios públicos, pero así son estos altos funcionarios públicos, deben adecuar su conducta en base a lo que son, lo que ya hemos señalado, las normas o infranormas que va a regir su institución, ¿de acuerdo? Entonces, esto vienen a ser los funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos también, ¿no es cierto?, en base al artículo 425, son los demás indicados en la Constitución Política y la ley. Yo he señalado el artículo 99 de la Constitución para hacer hincapié a los altos funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Ahora, estos funcionarios públicos también tienen que actuar, tienen que basar su conducta en base a lo que son principios. Y acá nos señala cuáles vendrían a ser los principios. Yo he señalado 3. Por ejemplo, principio de objetividad. Ser objetivo al momento, por ejemplo, de dar una calificación. ¿De acuerdo? 2. En el tema del principio de integridad. Es decir, de que su trabajo que tengan que realizar siempre tiene que ser en pro y a favor del correcto funcionamiento de la administración pública. Y 3, el tema de la neutralidad. Por ejemplo, el ser neutral es importante. Esto se ve mucho en ocasiones donde cualquier conducta que pueda realizar el funcionario pueda quitar la imparcialidad. Por ejemplo, si yo soy funcionario público, tengo el cargo de fiscal, llega una investigación, están imputando la conducta a los 3 integrantes del comité de selección y resulta que yo, durante mi primaria y secundaria y hasta la actualidad, mantengo mucha amistad con estos integrantes del comité de selección. Son mis amigos. Para ponerlo más específico, incluso uno de ellos es mi compadre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo empiezo la investigación, califico, ¿me quitará en cierta medida objetividad o no me quita? Depende, ¿cierto? Porque yo puedo decir lo siguiente, los amigos son los amigos y el trabajo es el trabajo. Pero por un tema, ¿no es cierto?, entre comillas, de salud mental o tema de decoro o por un tema de neutralidad, yo me podría apartar de esa investigación por decoro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, pueden existir uno se puede apartar de un proceso si considera, ¿no es cierto?, de que le une, por ejemplo, algún grado de familiaridad o amistad por el tema del decoro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay principios que rigen también la conducta que debe y tiene que tener este funcionario público. Reitero, entonces, principio, objetividad, integridad, neutralidad, habría que citar uno más. Por ejemplo, imparcialidad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de los servidores públicos. Los servidores públicos.
En el caso, doctores, de los servidores públicos, para empezar, es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Ojo, más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo. Los servidores públicos por lo general prestan servicios al Estado. Acá agrego una característica muy importante. Son subordinados del Estado, ¿de acuerdo? Por lo general un servidor público va a acatar las órdenes del superior en jerarquía. Es decir, por lo general, y en muchos de los casos, acata las órdenes del funcionario público. ¿Y cómo me puedes especificar eso? Si alguno de ustedes trabaja dentro de la entidad pública, entidad del Estado, y tiene el cargo de servidor público dentro de su reglamento y organización de funciones, a la parte final va a señalar, por ejemplo, y demás que ordene su jefe inmediato, ¿no es cierto? Entonces, al señalar esto, y demás que ordene su jefe inmediato, ya te está convirtiendo en un subordinado, ¿no es cierto? O sea, tu decisión no está sujetada a lo que tú puedes decir, sino a una previa evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, es sobre la autoría y participación de delitos de corrupción o delitos contra la administración pública. Ahí, por ejemplo, se puede señalar mucho. Al inicio de la clase yo señalaba de que existían dos teorías, la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción del deber. Cuando yo voy a señalar autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios, siempre me voy a tener que regir en base a teoría de infracción del deber, porque lo que me interesa a mí es que ese autor o partícipe, no es cierto, el autor del hecho delictivo ha tenido a bien de cometer una conducta que ha infringido alguna norma que le señala la entidad que tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Y acá está lo que yo les mencionaba, la lucha existente, la diferenciación que uno tiene que tener al momento de investigar y también al momento de tener, por ejemplo, que defender. Yo voy a tener que defender no en base a siempre cuestiones de teoría de dominio del hecho, porque si yo asumo un caso como abogado defensor de un funcionario y servidor público, lo voy a tener que defender, pero bajo la teoría de infracción del deber. Entonces, durante una investigación, por ejemplo, todos los actos que se van a realizar en el mismo son de vital importancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las diligencias preliminares o propiamente la investigación preparatoria. Pero si tú ves cualquier tipo de investigación a nivel de Ministerio Público, de un funcionario y servidor público, aparte de los hechos, lo que interesa es ver de que su conducta ha sido contrario a normas. Por ejemplo, volvamos al caso del comité de selección. El comité de selección y el operador logístico. He estado mencionando que el operador logístico tenía como función principal observar y supervisar el trabajo que realizaba el operador logístico, ¿de acuerdo? Y porque el operador logístico hizo unas modificaciones a las bases, es que investigan al comité de selección como autores por no haber cumplido lo que se encontraba señalado dentro de sus funciones. Entonces, es autor. Ahora, ponte en la situación de que como a veces las bases y los reglamentos no son iguales, van modificándose con el tiempo, no es perenne, va cambiando, ponte en la situación de que sí, efectivamente, el comité de selección tenía como obligación supervisar el trabajo que tenía que realizar el operador logístico, pero eso era en el año 2000. Ahora, en el año 2018-2019, ya no es la función del comité de selección supervisar el trabajo que tiene que realizar el operador logístico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y los hechos, materia de investigación, son del año, por ejemplo, 2018. Ahí la pregunta, ¿se le puede investigar a él? Sí, se le puede investigar, pero va a ser importante ver el hecho donde el tiempo, ¿de acuerdo? El año donde sucedieron los hechos y si en ese año, dentro de las funciones que tenía el comité de selección, era la tener que supervisar o no. En el caso en particular, no era en el año 2018 su función del comité de selección tener que vigilar la conducta del operador logístico. En el 2000 sí, pero como los hechos se han dado en ese momento donde
no estaba dentro de sus funciones, no podríamos, en este caso, si está en diligencias preliminares, quizás ni formalizar, sino el caso tendría que archivarse, ¿de acuerdo? Entonces, si eres defensa, lo mismo, ¿no es cierto? Porque si eres en el caso de un abogado defensor, en investigaciones de delito y corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? Va a ser muy importante también, como medio para poder defender, es ver si dentro de sus funciones estaba realmente realizar alguna acción que está siendo sujeta en este caso de investigación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, conclusión, revisar y repasar los reglamentos de organización y funciones, las directivas, los memorándums, va a ser vital para hallar responsabilidad o no hallar responsabilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, y todo ello, por ejemplo, y ingresando lo que se va a ver también durante el diplomado, porque durante el diplomado, doctores, lo que se va a analizar también es el proceso en sí, ¿de acuerdo? O sea, se van a ver tipos penales, se va a hacer un análisis doctrinario, se realizará un análisis jurisprudencial. Es importante, por ejemplo, realizar el análisis de los tipos penales, ver los sujetos activos, ver el verbo rector, las conductas reprochables, también el aspecto de la punibilidad. Pero a nivel procesal, lo que yo tengo que hacer es cómo esos tipos penales, ¿de acuerdo?, se van a subsumir en un determinado hecho. O sea, esos hechos, cómo se van a subsumir en un determinado tipo penal. Para ello, y solo a efectos de refrescar memoria, vamos a ver algunos principios, ¿de acuerdo? Algunos principios a efectos solamente de refrescar memoria. Entonces, nuestro nuevo sistema procesal penal, ¿de qué año es? Del año 2004, ¿no es cierto? Año 2004 tenemos el nuevo sistema procesal penal, nuevo Código Procesal Penal, cuyo objetivo es que se expanda a nivel nacional. Aquí en Lima, por ejemplo, Lima Este todavía no está implementado el nuevo sistema procesal penal, posiblemente en el mes de septiembre, octubre, y también en algunas fiscalías, como las fiscalías comunes del centro de Lima, donde todavía no está implementado el nuevo sistema procesal penal, ¿de acuerdo? Y algunos lugares más. Entonces, nuestro código a nivel de investigación en delito de corrupción de funcionarios va a ser del año 2004. Si hacemos un poco de historia, esto nace en el Distrito Judicial de Huaura, Distrito Judicial de Huaura. Entonces, el legislador realiza una interpretación de los principios. Y dentro de la interpretación de los principios, por ejemplo, ve principios importantes que se tienen que aplicar en este nuevo sistema procesal penal. Dentro de ello, a efectos de una investigación en delito de corrupción de funcionarios, va a ser vital el principio de celeridad, por ejemplo, ¿de acuerdo? El principio de celeridad. Es decir, bajo el principio de celeridad, yo tengo que realizar actos realmente que son urgentes e inaplazables, ¿de acuerdo? A nivel de investigación, porque si yo no realizo los actos urgentes e inaplazables como debe ser, la situación se me puede poner de color de hormiga. Un ejemplo sencillo en esa situación, ¿de acuerdo? Les voy a poner un caso. Te voy a poner un caso donde es un presunto delito de cohecho. Acá vamos a tener la figura de un funcionario público. Este funcionario público supuestamente había solicitado $300 nuevos soles a un particular. ¿De acuerdo? Tenemos al funcionario público que solicita 300 nuevos soles a un particular para que le entregue una documentación, cualquiera sea. ¿De acuerdo?
Y ahí sucede lo siguiente. Por ejemplo, le solicita 300 nuevos soles funcionario público de una entidad para que este particular, en el menor tiempo posible, pueda tener, en este caso, su documentación que está gestionando hace más de un mes. Entonces, el particular hace lo siguiente. En un momento dice, necesito el documento, lo necesito ya. Son 300 soles que me está solicitando, le voy a entregar. Pero luego se recuerda de que no tiene esa cantidad, de que tiene bastantes deudas también y que le parece que esto es un abuso. Razón por la cual decide denunciar estos hechos de acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios. Llega a la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios y le dice al señor fiscal lo siguiente. He ido a determinada entidad a realizar un trámite, más de un mes realizando ese trámite, pero hasta el momento no me dan el documento. Y uno de esos días, hoy específicamente, un funcionario público me ha solicitado 300 nuevos soles. Hasta ahí son los hechos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría suceder en esa situación? Son 300 nuevos soles que ha tenido a bien de solicitar. Sucedería básicamente la siguiente situación. Para empezar, posiblemente podríamos estar ante una situación de realizar un posible operativo. ¿De acuerdo? O sea, podríamos posiblemente realizar un operativo. ¿Y esto por qué? Porque le está solicitando. Entonces necesitaríamos mayores elementos que sustenten efectivamente esa solicitud. Y se le pregunta, a ver, ¿cuándo te ha solicitado? Me ha solicitado el día de hoy. ¿Cuánto te ha solicitado? 300 nuevos soles. ¿Cómo puedes probar esa solicitud? Muy fácil. Durante la conversación que yo tuve con el funcionario público, este funcionario público me ha pedido mi número de celular. Yo le he entregado. Y durante este tiempo, que ya ha pasado cerca de 2 horas, hasta que yo me he constituido acá en la Fiscalía, me ha llamado en más de 5 oportunidades. Entonces tendríamos llamadas, ¿cierto? Tenemos llamadas y estas han sido más de 5. ¿Qué más podría haber para montar un operativo? Son llamadas, ¿correcto?, que se han dado. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Se le pregunta al particular. Y el particular, por ejemplo, dice que aparte de llamadas, tengo mensajes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo mensajes de texto. ¿Correcto? Entonces son llamadas, mensaje de texto y tiene tu declaración. Lo siguiente es, ¿cuándo supuestamente le tienes que entregar los 300 nuevos soles? Y aquel particular lo dice, él me ha señalado de que hoy mismo a las 9 de la noche nos encontremos en determinado lugar. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en un restaurante, ¿ya? Nos vamos a encontrar en un restaurante. ¿A qué hora se van a encontrar? A las 8. En ese momento, si yo aplico, ¿no es cierto?, el tema de realizar actividades urgentes, rápidas, tendré que hacer un operativo. Y dentro del operativo, bueno, eso es un tema aparte, porque voy a tener que coordinar con la DICOCOR, tendré que manchar el billete, tendré que ponerle ahí una cámara, etc. Lo importante es que va a llegar el día, y en ese día del operativo, ¿no es cierto?, de ese mismo día, a las 8 de la noche, todo uno tiene que estar preparado para que en ese instante, por ejemplo, puedan atraparlo con las manos a la masa, ¿cierto? Y posiblemente, posteriormente a ello, se pueda solicitar un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que las acciones o los actos que se van a tener que realizar, por ejemplo, como en este tipo de casos, se tiene que hacer con la debida rapidez posible, ¿de acuerdo? No podemos dilatar mucho el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser que se trate de una denuncia sencillamente, donde un particular denuncia a unos funcionarios que habrían ingresado a su tienda y le habrían arrebatado todos sus víveres, ¿de acuerdo? Porque supuestamente tenía víveres que habían pasado. Necesitamos saber efectivamente si esto se ha dado. ¿Cómo yo podría saber que efectivamente acá los señores funcionarios públicos ingresaron a la tienda de la señora
y efectivamente se llevaron todas sus cosas. Primero, la declaración, claro, de la señora, porque la señora está declarando de que efectivamente le han tenido a bien de sacar, sustraer sus cosas. Pero también en ese caso, ¿identificaste a los funcionarios? Sí, identifiqué a los funcionarios, son A, B y C. Se cita a los funcionarios A, B y C para que rindan su declaración. Y en su declaración señalan de que lo que está mencionando es totalmente falso. Entonces tendríamos versión contra versión, ¿no es cierto? Tu posición contra su posición. Pero yo necesito saber algo más. Por ejemplo, saber el día y la fecha, que efectivamente se entiende de que en la denuncia ya ha tenido a bien de estar precisado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese momento es precisamente poder ver que efectivamente esto ha sido así. Y para poder ver que esto ha sido así, lo que yo tengo que hacer en ese momento es realizar un oficio. Un oficio a la municipalidad. La municipalidad, por ejemplo, donde se han suscitado los hechos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para solicitar para solicitar el video, ¿de acuerdo? Y de esta manera yo pueda ver quiénes han sido, aparte de eso, cuándo ha sido, y aparte de eso, si efectivamente ingresaron a ese domicilio. Entonces, esto es importante. ¿Qué pasa si yo después de 1 mes y medio recién se me prende el foquito y digo voy a oficiar? Después de 1 mes y medio. La pregunta es, después de 1 mes y medio, ¿seguirán estando los videos o ya no están los videos? Ya no están los videos. O sea, si tú oficias y solicitas que te entreguen un video para que efectivamente puedas ver, en este caso, un delito de concusión o abuso de autoridad que pueden ser conexos, entonces necesitas algo más que una declaración. Necesitas, por ejemplo, un video. Y si te demoras, no vas a tener ese video, ¿no es cierto? Y esto no va a ayudar a que tú puedas tener mayores elementos para hacer tu caso. Entonces, bajo ese principio de celeridad existente, lo que hay que señalar es que las actividades que vamos a tener bien de mencionar, ¿no es cierto? Las actividades se tengan que hacer con la mayor rapidez posible. Ahora, otro principio más, entonces, principio de legalidad. Por ejemplo, el principio de legalidad, artículo 2 del Código Penal. En resumen, ¿qué nos pueden señalar de este principio de legalidad? Que está subsumido en el artículo 2 del Código Penal. ¿Qué nos mencionan de este principio de legalidad? Se menciona, doctores, lo siguiente, ¿no es cierto? No se va a poder investigar o no se va a poder acusar, tampoco se va a tener a bien de sentenciar si la conducta realizada por el sujeto activo no se encuentra subsumida dentro de un ordenamiento jurídico. Es decir, si la conducta no cumple por los estándares de la teoría del delito, o sea, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y finalmente punibilidad, posiblemente esa conducta sea atípica. ¿De acuerdo? Ahora, ser cuidadosos en el plazo de la investigación también. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo demoro demasiado tiempo, puede extinguirse la acción penal. Puede extinguirse la acción penal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos respecto a ello. Principio de legalidad. Cualquier conducta obligatoriamente del funcionario o servidor público tiene que estar necesariamente subsumido dentro de lo que viene a ser el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Si no, estaríamos ante un caso de atipicidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, cuando uno habla de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible. Sobre ello voy a hacer una opinión. A ver ustedes qué opinan y a las personas que nos están viendo también. Muchos señalan que sobre este tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible debe suceder lo siguiente. Solamente se debería llamar aprovechamiento indebido del cargo, no negociación incompatible. ¿Por qué? Porque la conducta en el tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo es unilateral. El mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Y el tipo penal lo señala como tal, cuando menciona que el funcionario o servidor público se interesa en forma directa, indirecta
o por acto simulado en cualquier contrato o operación, te dice, ¿no es cierto? Entonces nos está hablando específicamente del comportamiento de interés, ¿de acuerdo? Entonces señala que ese interés debería ser unipersonal, porque el interés es propio. Pero si lo pones aprovechamiento indebido del cargo, pues si lo pones en este caso aprovechamiento indebido del cargo, estaría bien. Pero negociación incompatible, para que exista negociación, tiene que existir dos personas, ¿cierto? Entonces, necesariamente, para que se dé esta situación, tendría que existir funcionario y tendría que existir particular, ¿de acuerdo? Entonces, ambos se tendrían que poner de acuerdo, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, para algunos dicen que si eso sucede, ya deja de ser el tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo para pasar al tipo penal de negociación incompatible, donde ahí sí existe la figura de la concertación entre funcionario y servidor público y particular, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, hay otros que señalan, y hay alguna doctrina que menciona también al respecto, de que necesariamente también puede existir un particular en un tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible. Ahora, para no pasarme tanto de lo que viene a ser este principio de legalidad. El principio de legalidad exige a nivel, por ejemplo, de delitos contra la administración pública, hacer un análisis de valoración de cada uno de sus elementos. O sea, hay que analizar elemento por elemento. Y si se configura eso, estamos en una situación importante. Si no se configura, ahí podrían existir algunos problemas. Vayamos entonces al análisis del tipo penal de aprovechamiento indebido. Muy bien, vamos a señalar lo que dice el tipo penal. En el caso de aprovechamiento indebido del cargo, nos señala la participación primero, como primer elemento. Vamos a poner acá elemento. ¿Cuál vendrá a ser el primer elemento? El primer elemento es saber si el sujeto activo era funcionario o era servidor. Obviamente, público, ¿de acuerdo? Entonces, el primer análisis de ponderación que yo tengo que realizar es saber si en el tipo penal que lo está señalando en los delitos de infracción del deber o en la mayoría de ellos, la conducta que ha realizado el sujeto activo, primero identificar si ese sujeto activo es un funcionario o es un servidor público. ¿Y yo cómo puedo saber eso? Porque definitivamente, en los casos, por ejemplo, de funcionarios, estos son designados y se va a tener que buscar lo que es el diario peruano, por ejemplo, fecha de su designación. Si es un servidor público, habría que ver cuándo ingresó a trabajar, por ejemplo, en la entidad pública, para empezar, si ha trabajado en la entidad pública, ¿de acuerdo? Y ver si efectivamente es un servidor público, ¿de acuerdo? Y yo luego le voy a decir por qué. Porque no siempre hay que creer cuando las denuncias te señalan de que es un funcionario o servidor público, porque en ocasiones la persona se hace pasar por funcionario y servidor público, cuando no tiene realmente ese cargo, ¿de acuerdo? O sea, no es ni funcionario ni servidor público. Siguiente elemento de aprovechamiento indebido del cargo. Nos hablaría del interés, ¿no es cierto? Ahora, ese interés no es cualquier interés, porque yo podría señalar intereses positivos, intereses que puedan beneficiarle a todos ustedes, ¿no es cierto? En el caso de delito de infracción del deber, puede ser un interés que más allá de perjudicar al Estado, va a tener a bien de beneficiarlo. O sea, el Estado, por mi interés, se va a tener a bien de beneficiar. Entonces, ¿qué nos señala? De que ese interés necesariamente tiene que ser indebido. No un interés cualquiera, sino ese interés es indebido,
¿De acuerdo? Entonces, tengo que hacer ese análisis, no solamente de ese interés, sino demostrar que realmente ha sido un interés indebido. Y para saber que es indebido, voy a tener que señalar y investigar de cómo he quebrantado roles o funciones que realmente tenía. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ese interés se puede dar en 3 situaciones o de 3 modalidades. Por ejemplo, puede ser un interés directo. El que se interese directamente. Yo, funcionario público, me interesco directamente en que, por ejemplo, uno de los doctores pueda tener el cargo en un área determinada. ¿Por qué? Porque me compete, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo participación directa en su contratación, por ejemplo. Es un interés directo. Pero también puede ser un interés, aparte de directo, puede ser un interés indirecto. ¿Correcto? O sea, puede hablar del interés indirecto. Y si es un interés indirecto, yo no tengo participación directa, por ejemplo, en lo que va a venir a ser la contratación de esa persona. Pero sí tengo un amigo que trabaja en esa área, ¿de acuerdo? Y es incluso mi subordinado. Entonces, yo de forma indirecta por él, por alguna amenaza, por alguna coacción, ¿de acuerdo? Contrario, haciéndole también infringir un deber funcionario que puede tener este subordinado, mi interés con la contratación de algún particular, ¿de acuerdo? Entonces, mi interés no es directo, es a través de un tercero. Pero también puede ser por un acto simulado, ¿cierto? Ahora, ahí, por ejemplo, tengo entonces que analizar si el sujeto activo ha sido funcionario o ha sido servidor público y si su interés es en forma directa, indirecta o por acto simulado. ¿Hasta ahí terminará o no? Usted menciona funcionario, servidor público, existe una diferencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a señalar lo siguiente. En el caso de funcionarios y servidores públicos, ambos están comprendidos dentro de la carrera administrativa. Acá se encuentra, por ejemplo, en la diapositiva, cuando hacíamos esa diferenciación. La pregunta era, vamos a recordar un poco para que puedas ponerte ahí al día, ¿quiénes eran funcionarios y servidores públicos? Para empezar, ambos están comprendidos dentro de la carrera administrativa, sujetan su comportamiento en base a las normas o infranormas, es decir, en base al reglamento de organización y funciones, en base a las directivas, las resoluciones, los memorándums, los órdenes de servicio, etc. ¿De acuerdo? Ahora, el funcionario público, por lo general, una de las características importantes que tiene es que este funcionario público tiene un poder de decisión. ¿De acuerdo? En el caso del servidor público, por lo general es una persona que está subordinada. ¿De acuerdo? Es una persona que está subordinada, por ejemplo, a una orden que le puede dar un funcionario. ¿De acuerdo? Entonces, una de las diferenciaciones más marcadas viene a ser ello. Después de eso, analizaríamos ahora lo siguiente. Ya tengo, en el caso en particular, que analizar si es funcionario o servidor público. Si el interés, que es el verbo rector, se ha dado en forma directa o por acto simulado. Pongamos el caso que se trata de un funcionario, de que ha tenido interés directo. La pregunta es, ¿ya se ha consumado el tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo o falta algo más? Falta algo más, porque nos señala de que ese interés obligatoriamente se tiene que dar dentro de un contrato o una operación. Ahora, que necesariamente deban tener contenido patrimonial. Es decir, por ejemplo, era funcionario, su interés fue en forma directa, se dio en una operación, pero por ejemplo la operación no tenía contenido patrimonial. Entonces, ¿se configura? No se configura.
Siguiente ejemplo. Era funcionario, su interés fue por acto simulado, pero no era ni un contrato y tampoco era una operación, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco se configura. Uno tiene que ser bastante cuidadoso al momento de desmenuzar, por ejemplo, tipos penales de corrupción de funcionarios. Uno no puede pensar del inicio y decir, ah, no, él es un funcionario, es un servidor público, sin que previamente lo acredito como tal. Y esto les digo ¿por qué? Porque se han visto situaciones donde uno, por ejemplo, investiga, pero luego te das cuenta de que el funcionario no era un funcionario público. Se estaba haciendo pasar por ese cargo. No había nada que lo respalde. Entonces, en ese caso en particular, estaríamos hablando de otros tipos penales, ¿no es cierto? Definitivamente. Como elemento, si el caso fuera tal, no se estaría configurando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso es importante, entonces, en ese principio de saber y analizar objetivamente y desmenuzar el tipo penal, para ver si realmente, ¿no es cierto?, se encuentra enmarcado objetivamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El principio de lesividad también es muy importante analizarlo en este tipo de delito de corrupción de funcionarios, porque al inicio les señalaba lo siguiente, algo muy importante que mencionar, de que el Estado mismo te señala de que antes de aplicar, por ejemplo, derecho penal, puedas aplicar derecho administrativo. Es decir, antes de llevarlo a ese funcionario o a ese servidor público, necesariamente para que sea investigado por un tipo penal de delito de corrupción, podrías aplicar procedimiento administrativo sancionador, ¿de acuerdo? Va a depender de cada caso en particular, pero muchos a través del principio de lesividad y la mínima intervención del derecho penal podrían señalar de que el caso se archive o en su defecto se tenga bien de sobreseer, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos. Bueno, los otros son conocidos, simplemente los voy a enunciar. Debido proceso, principio de responsabilidad penal, proporcionalidad de las sanciones, principio de celeridad, principio de mediación y principio de oralidad. Sobre el tema de oralidad hay que señalar algo muy importante también. Yo mencionaba de que este principio, por ejemplo, en algunas clases, sesiones, seminarios sobre temas de técnica de litigación oral, yo le mencionaba de que el principio de oralidad no solamente es propio de la etapa de juicio oral, ¿de acuerdo? O sea, si yo quiero mencionar principio de oralidad, no solamente tengo que llegar a juicio oral, porque ese principio de oralidad también me puede acompañar en etapa intermedia y también me puede acompañar en investigación preparatoria. Me acompaña entonces mi principio de oralidad en todos estos estadios. Ahora, obviamente, antes de que sea oral, previamente es escrito, ¿de acuerdo? Previamente es escrito, porque si yo voy a hacer un requerimiento de acusación, primero, antes de irme a la audiencia de control de acusación, hago por escrito mi requerimiento de acusación. Si yo elaboro un requerimiento de sobreseimiento, antes de irme a la audiencia de control de sobreseimiento, elaboro por escrito, ¿no es cierto?, mi requerimiento de sobreseimiento. Si yo como medio técnico de defensa quiero plantear una tutela previo a ponerle guaíma a la audiencia, ¿qué es lo que hago? Primero, señalarle, por ejemplo, al fiscal que me aclare alguna vulneración como sujeto procesal, en este caso la defensa, y si no, por escrito también, presento al juez de investigación preparatoria para que el juez de investigación preparatoria programe fecha y hora de lo que viene a ser la audiencia. Ahora, entonces, ¿es importante el principio de oralidad? Sí, pero previo a ser oral es un tema también escrito, ¿de acuerdo? Entonces, en etapa intermedia y juicio oral, acá viene a ser importante. Muchas de las investigaciones, doctores, que van a tener a bien de verse en delito de corrupción de funcionarios son provenientes de informe de Contraloría. ¿De acuerdo? La Contraloría, por ejemplo, hizo más de un año, 8 meses o quizás más tiempo, dependiendo, entiendo yo, del caso, han tenido a bien de elaborar lo que vienen a ser sus hallazgos, llegar a sus conclusiones y remitir a la Fiscalía para que la Fiscalía empiece con la investigación. Entonces, hay abundante documentación, ¿de acuerdo? Ahora, de igual forma, a nivel de investigaciones, para hallar determinados verbos rectores, uno tiene que hacer requerimientos y también tiene que hacer pericias, ¿de acuerdo? Se toman declaraciones, entonces, todo ello pasa por un tamiz de la etapa intermedia. Esta etapa intermedia tiene un juez de garantías. Pregunta sencilla. El juez de garantías
¿existía en el Código del año 1940? No, solamente en el año 2004, con el nuevo sistema procesal penal, dan en este caso la participación, ¿no es cierto?, del juez de garantías, cuya principal función es garantizar que el proceso se realice en igualdad de oportunidades, en igualdad de armas, y es el que sanea la etapa para que finalmente lleguen a juicio oral. Ahora, bajo el tema del principio de oralidad que les estaba mencionando, hay que sustentar pues muy bien acá, por ejemplo, lo siguiente: cada uno de los medios de prueba, señalando lo que son la pertinencia, conducencia y utilidad. Yo puedo hacer, dependiendo, ¿no es cierto?, del cada caso en particular, a nivel de juicio también puedo presentar pruebas, ¿no es cierto? O sea, al margen de mi alegato de apertura, alegato de clausura, interrogatorio, contrainterrogatorio, las objeciones, a nivel de juicio también yo puedo realizar lo siguiente: hacer ofrecimiento de pruebas. Pero ese ofrecimiento de pruebas se va a dar, por ejemplo, en dos situaciones, ¿no es cierto? Cuando se tuvo conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, o aquellos que requieran especial motivación. Hay que ponerle bastante argumentación y énfasis y especial técnica a la especial motivación. Ahora, también dentro del juicio hay un momento donde se puede ofrecer cuando se trate de prueba necesaria, ¿de acuerdo? Y esta prueba necesaria solo y solo sí se va a dar con el debate de lo que se va a dar durante la audiencia, es decir, durante el interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, etapas que siempre debemos tener en cuenta también, porque durante el diplomado ustedes van a tener a bien de ver cómo cada caso, cada tipo penal tiene su propia ubicación, su propia incluso también estrategia. En cuanto a la etapa de investigación preparatoria, el juez también se llama juez de investigación preparatoria o juez de garantía. Ambos son sus denominaciones que le dan. Por ejemplo, muchas veces nace con el nombre del juez de garantías, ¿de acuerdo? Pero otros lo suelen poner como el nombre de juez de investigación preparatoria, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Otros, juez de etapa intermedia, pero nace como juez de garantías. El juez de garantías, ¿no es cierto? Porque va a tener que guiarse y va a tener que respetarse los derechos constitucionales. Dentro de ello habría que hablar muchísimo, como viene a ser, por ejemplo, el caso también del aspecto de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Claro, eso es tema de otra clase, pero acá cumple un filtro procesal. Delito de concusión, artículo 382. Delito de concusión. Analicemos primero lo que viene a ser el verbo rector de este tipo penal comprendido en el artículo 382, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre es importante saber cuál es el verbo rector. El verbo rector. En base a ese verbo rector, yo empiezo, como les explicaba aquí, a desmenuzar, ¿de acuerdo? Elemento por elemento, ¿de acuerdo? Para ver realmente si estoy objetivamente dentro de un tipo penal o quizás no estoy dentro de un tipo penal. Por ende, podría archivarlo o sobreseerlo. Pero si estoy dentro de un tipo penal, si estoy en diligencias preliminares, necesariamente voy a formalizar. Y si ya está formalizada la investigación preparatoria, voy a tener a bien de acusar de todas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, delito de concusión, artículo 382. Dos verbos rectores. Acá yo lo puse en este cuadrito. Verbo rector, obligar e inducir. ¿Son iguales o diferentes? Definitivamente son diferentes. Si yo les pregunto a los que han venido a clase y a todos los que nos están viendo también a través de la página de ICJ, si ustedes han sido obligados, por ejemplo, a ver esta transmisión en vivo, ¿o no? Entonces, la obligación definitivamente quebranta la voluntad del sujeto que está siendo obligado para realizar alguna conducta, ¿no es cierto? Cuando te obligan y te dicen, por ejemplo, si tú no me das determinada suma de dinero o determinada Navidad, te llevo ahorita a la comisaría, ¿no es cierto? Entonces, te están obligando definitivamente para que realices esa conducta que va a tener a bien de ser reprochable definitivamente a aspectos penales. Pero inducir es diferente. Inducir es distinto. No te digo de frente, pero te digo por ahí con algunas palabras
para que efectivamente tú digas, ah, tienes razón y mejor no lo hago. Por ejemplo, yo quiero que, en el caso de las personas que nos están viendo a través de transmisión en vivo y a través de lo que se encuentran acá, por ejemplo, yo podría decir, ¿saben qué? A propósito, ahorita dentro de 15 minutos va a empezar una película interesante en un canal que es el canal 340, ¿de acuerdo? Si ustedes no lo ven, se van a perder definitivamente esta película y nunca más en su vida van a poder ver este tipo de serie, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi objetivo muy en el fondo? De que ustedes se vayan o de que corten la transmisión, ¿cierto? Entonces, no te lo digo de frente, pero te estoy induciendo para que tú puedas tener a bien, ¿no es cierto?, de realizar alguna conducta que definitivamente también a efectos penales va a tener a bien de ser reprochable. Yo solía contarlos a manera de broma a algunos alumnos lo siguiente. Si tu amiga tiene un novio y su novio es feíto, ¿de acuerdo?, pero tú tienes pena de decirle, ¿sabes qué? Tú eres demasiado guapa y déjalo por feo. Quizás a manera de inducirlo para que lo deje, lo pongas alguna foto de algún galán guapísimo y le digas, ¿sabes qué? Tú como que estás para más, necesitas un chico así, te caería a pelo, no me imagino cómo serían los hijos que tendrían, entonces directamente no le dices, pero sí induces para que pueda tener a bien de dejarlo, ¿no es cierto? Entonces, situaciones parecidas, por ejemplo, cuando alguien directamente no te solicita, ¿no es cierto? Pero te dice, por ejemplo, uy, eso es grave, eso se va a complicar, uy, sí, esa es una situación delicada. Ahorita te llevamos a la comisaría o a determinado lugar y tu situación se va a agravar. No te pide todavía, pero entonces ante eso, ¿no es cierto?, te induzca a veces para que tú puedas realizar algo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, suficiente con que se cumpla el obligar o el inducir. No te obliga el tipo penal que necesariamente se dé estos dos rectores. Es decir, de que primero te obligue, por ejemplo, o luego te induzca. O primero te induzca y luego si se da cuenta que no funciona, termina por obligarte. No, es autónomo o independiente estos dos rectores. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuándo se configura en este caso la primera situación? Cuando yo mencionaba, uno obliga, ¿no es cierto? Yo te solicito, voy contrario a la voluntad que tú tenías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en vez de inducirte, yo te detengo por alguna razón y yo te digo de que me des y te trato mal, te insulto, te grito, por ejemplo, te zamaqueo, ¿no es cierto? Para que tú puedas desprenderte de alguna dávida o una suma de dinero, ¿no es cierto? Entonces, eso viene a ser. Si te induzco, podría decir, uy, tu situación es complicada, no sé lo que va a pasar, no sé, entonces directamente no te están señalando, ¿de acuerdo? Sobre esto, definitivamente el funcionario o servidor público hace un abuso del cargo que tiene. ¿Listo? Muy bien. Esto durante el diplomado lo van a tener a bien más de desarrollar. Voy a yo dedicarme ahorita al artículo 384, tipo penal de colusión. Artículo 384, cuando analizamos el tipo penal de colusión, ¿de acuerdo? ¿Qué nos señalarán a nosotros cuando hablamos del tipo penal de colusión? Muy bien. Por ahí, por ejemplo, pueden dejar sus comentarios dentro de lo que vienen a hacer este diplomado. Por ejemplo, alguien señalaba y mencionaba si es igual un funcionario o un servidor público a efecto de investigar. ¿Sí? Claro, por supuesto. Por ejemplo, a nivel de investigación, da lo mismo que la persona sea funcionario o servidor público. No existe distinción, ¿no es cierto? O sea, no es porque tú eres funcionario público, tu penalidad va a ser más, o porque tú eres servidor público, tu penalidad es menos. En el proceso de investigación, seas funcionario y servidor público, es lo mismo. Ahora, antes de ingresar al tipo penal de colusión, ¿quién viene a ser la parte agraviada en estos tipos penales de infracción del deber? O corrupción de funcionarios o delito contra la administración pública. Es el Estado, hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces el Estado va a tener una procuraduría, que en este caso será la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, quien asume competencia y aparte de ello tienen también participación activa durante el proceso.
pero específicamente al momento que se ha formalizado la investigación preparatoria y tengan ellos a bien de constituirse en actor civil. Ante la constitución en actor civil van a tener que solicitar lo que viene a ser un perjuicio, ¿no es cierto? Porque el aspecto punible lo solicita Ministerio Público, pero el aspecto, en este caso, de reparación, lo va a tener a bien de solicitar la Procuraduría. ¿Estamos? Entonces, la Procuraduría siempre va a señalar un daño, y este daño puede ser de dos modalidades, ¿cierto? Daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Ahí sí la situación cambia, claro, cambia. Va a depender, por ejemplo, si tú eres funcionario público, ¿no es cierto? El cargo que tienes, seas mediático, va a ser muy distinto el daño patrimonial que tú puedes causar al Estado cuando eres, por ejemplo, un servidor público, que eres un XX, nadie te conoce, entonces quizás el daño sea menor, ¿de acuerdo? Entonces, en esas situaciones, sí, en cierta medida habría cambios, pero a efecto de investigación es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos al tipo penal de colusión. Tipo penal de colusión. En el caso del tipo penal de colusión, está comprendido en el artículo 384 de nuestro Código Penal, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay una división existente muy importante para tener en cuenta. Empiezo diciendo de que existen dos verbos rectores en cada uno de ellos, dos párrafos diferentes. Artículo 384, reitero nuevamente, tipo penal de colusión. ¿Por qué lo pongo énfasis? Porque suele ser uno de los tipos penales que generan mayor daño al aspecto social, al igual que el tipo penal de peculado o aprovechamiento indebido del cargo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, primero, colusión simple, ¿de acuerdo? Y acá, colusión agravada. Voy a hacer una lectura de lo que nos señala esto. ¿Qué nos menciona? El funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de la modalidad de adquisición, ¿correcto? Contratación pública, ¿de qué? Bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación, pero que esté a cargo necesariamente del Estado. Y aquí viene lo siguiente, concerta, ¿de acuerdo? Concerta con quiénes, con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. Según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Pregunta, ¿cuál es el verbo rector? ¿Cuál vendrá a ser el verbo rector de este tipo penal? El verbo rector del tipo penal de colusión simple viene a ser la concertación. Viene a ser la concertación, ¿correcto? Y en el caso de colusión agravada, leemos también rápidamente. Nos dice, el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad o organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es el verbo rector de este segundo párrafo que nos menciona el tema de colusión agravada? El verbo rector es defraudar. Defraudar, ¿de acuerdo? La defraudación tiene que ser patrimonial. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo yo, a nivel de investigación, me puedo dar cuenta, puedo tener un elemento de convicción y diga, ah no, acá sí ha existido defraudación o acá sí ha existido concertación, ¿de acuerdo? Porque una cosa es lo que te diga la dogmática, la doctrina, ¿de acuerdo? Sobre eso hay bastantes libros, pero como en la práctica uno lo va a tener a bien de realizar a través de un filtro. En pocas palabras, ¿cómo se come esto? ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que a nivel de investigación necesito
tener elemento de convicción. De cargo, básicamente, si uno es Ministerio Público. Pero si soy defensa, tengo que también plantear mis elementos de descargo para ver si efectivamente hubo o no concertación o hubo o no defraudación patrimonial al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, en el tipo penal, comprendido, ¿en qué artículo? ¿Cuál era el artículo? 384. Ya ahí me mencionaba tipo penal de colusión. Identifico el verbo rector. Concertar. O si no. ¿Correcto? Reitero nuevamente. Concertación, verbo rector. O defraudación, verbo rector. ¿Se recuerdan que durante la clase yo estaba señalando un proceso de contratación? ¿Se recuerdan? ¿El proceso de contratación para qué era? Para realizar una remodelación de un auditorio, ¿no es cierto? Habían requisitos, habían bases. ¿Y quién había ganado? ¿El que cumplía los requisitos? El que no había cumplido. ¿Quién denuncia a veces? El que sí cumplía, ¿no es cierto? ¿Por picón? No, porque en realidad denuncia porque sabe que se ha cometido una injusticia, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación llega la investigación, caso de investigación. Lo que yo tengo que hacer en ese momento es lo siguiente, ¿no es cierto? Hago y emito una disposición de inicio de diligencias preliminares, posiblemente colusión. Uno podía empezar por 60 días, ampliarlo por 60 más 120, o si no, por la naturaleza mismo del tipo penal, esta podría ser declarado complejo. Pluralidad de investigados, necesariamente voy a tener que hacer una pericia, voy a tener que hacer requerimientos, entonces, fácil, podría declarar complejo la investigación, porque aparte de eso, el código me faculta los motivos para poder declarar un caso complejo. Y en este tipo penal, vaya que sí, tiene todas las de ser declarado complejo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para que yo pueda hallar concertación, primero voy a ver quiénes son los investigados. Y ahí, dentro de los investigados, ¿a quiénes tendré como investigados? Primero, a los integrantes, correcto, integrantes del comité de selección. ¿No es cierto? ¿Y cuántos son los comités de selección? Son 6, ¿verdad? Pero 3 son suplentes y 3 son los titulares. Entonces, me voy con los titulares, ¿cierto? Dentro de los titulares está el presidente. Entonces, tengo 3 investigados. ¿Correcto? 3 investigados, que son los integrantes del comité de selección, ¿cierto? Los que han dado la buena pro, ¿no es cierto? Los que han adjudicado la buena pro. ¿A quién? Al extraneos. La pregunta, ¿el extraneos era un particular o era un funcionario de servicio público? Es un particular, ¿no es cierto? Reitero nuevamente, el extraneos no está comprendido dentro de la carrera administrativa, ¿cierto? Entonces, este extraneus tuvo participación, pero, por ejemplo, en este caso, su participación se da en calidad de cómplice, ¿no es cierto? Su participación a nivel de investigación ha sido cómplice, ¿de acuerdo? Para el que ganó, él es cómplice, claro. Pero eso lo presumo, no sé todavía, porque eso presumo de que él se coludió. Para empezar, él presentó, ¿cierto?, sin tener los requisitos. Pero ¿cuál es lo típico a veces? De que te dice, mira, yo soy el gerente, ¿de acuerdo? Yo tengo una empresa grande, yo tengo a alguien que se encarga de elaborar el expediente. Yo no elaboré, pero como tengo varios procesos, firmé por el principio de confianza, ¿de acuerdo? Principio de confianza, pero hay que ver qué tanto o hasta dónde abarca principio de confianza. Pero lo que me interesa acá es lo siguiente. Tengo entonces como investigados a los integrantes del comité de selección, al extraneos. Veo lo siguiente, verbo rector. Estos se han concertado, ¿no es cierto?
o si han concertado, solamente se han concertado, o si no ha llegado al caso de concertarse y defraudar patrimonialmente al Estado. La pregunta es, ¿cómo yo podría saber si ha existido concertación o no ha existido concertación a nivel de investigación? Ya tienes la dogmática, la doctrina, pero dime, ¿cómo puedes saber si se ha configurado este verbo rector o no se ha configurado este verbo rector? Ministerio Público es un ente requiriente. El Ministerio Público es un requiriente, el Estado le dota de facultades. Para empezar, el fiscal emite las providencias, las disposiciones y los requerimientos. Rapidito, cuestión práctica y de conocimiento nada más. Las providencias son para ordenar los actos de investigación. Cualquier escrito que presenten los sujetos procesales, apersonamiento, solicitud de copias, pueden presentar también, en este caso, por ejemplo, realizarse determinadas declaraciones, reprogramación de declaraciones, todo se va a tener a bien de proveer, ¿de acuerdo? No todas las providencias son solamente con su téngase presente. Muchas deben ser con su pequeño impulso, ¿de acuerdo? Las disposiciones tienen un carácter decisorio a nivel del Ministerio Público. Por ejemplo, tipo de disposiciones. Cuando empiezo la investigación, emito una disposición de inicio de diligencias preliminares. Por 60 días, el plazo caducó, el plazo murió. Necesito seguir investigando. ¿Qué emito? Una disposición de ampliación. Al término de la misma, por ejemplo, 120 días, no quiero ampliar por complejo y luego yo como fiscal tomo la decisión. Emito también una disposición y ahí podré emitir dos disposiciones. Disposición de formalización de investigación preparatoria o disposición de archivo, ¿de acuerdo? Pongamos el primero, formalización de investigación preparatoria. Si ya terminé de investigar, también emito una disposición. ¿Cuál será? La disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿de acuerdo? A efectos de hallar el verbo rector, no me ayuda mucho eso. Lo que yo tengo que hacer es aplicar el requerimiento. Y Ministerio Público puede realizar requerimientos que yo le he denominado requerimientos de impulso de investigación y de aseguramiento de la investigación. Por ejemplo, dentro de esos requerimientos para poder tener impulso de investigación o saber lo que se han dado en determinada situación, determinados hechos, yo puedo emitir, por ejemplo, el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, ¿de acuerdo? Y cuando yo quiero asegurar la investigación, puedo emitir también requerimientos. Requerimiento, por ejemplo, de prisión preventiva o requerimiento de impedimento de salida del país, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar verbo rector de concertación, este acuerdo, porque yo presumo que para que le den la buena pro los integrantes del comité de selección al extraneos, tuvo que haber habido comunicación. Es decir, llamadas telefónicas, mensajitos, correos, etc. Tuvo que haber habido algo de esta, ¿no es cierto? Para que yo objetivamente pueda decir que hubo concertación. ¿Qué tendría que realizar? Tendría que realizar un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Levantamiento del secreto de las comunicaciones, realizo acá mi trabajo, ¿de acuerdo? La presento al juez de investigación preparatoria y si está muy bien mi trabajo, el juez de investigación preparatoria me da un like y me dice, en este caso, concedemos tu formalización de investigación preparatoria fundado, emite en este caso su respectiva resolución, nos emiten y corremos traslado a las empresas teleoperadoras. Las empresas teleoperadoras remiten la información y ahí es uno de los momentos muy interesantes a nivel de investigación. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es hallar si hay vinculación o no hay vinculación. ¿Entre quiénes? Vinculación de llamadas entre el extraneus con los integrantes del comité de selección. Para que yo sea objetivo, no es suficiente con una llamada. Pero si yo tengo 3, 4, 5, 7, 8 llamadas entrantes y salientes, ¿de acuerdo? Espacio de tiempo y lugar. Me doy cuenta que las llamadas son de fechas cercanas a lo que fue la convocatoria, fue durante la convocatoria y fue con posterioridad. Y me doy cuenta que las llamadas han sido, por ejemplo, a 2 o a 1 cuadra de donde se encuentran laborando los integrantes del comité de selección, que sería en este caso contexto de lugar. Entonces, si se da este tipo de situaciones, bingo, porque es un elemento de convicción para decir, oiga, acá hubo, al parecer,
concertación, ¿de acuerdo? Ahora, suele darse de que en esas concertaciones existentes, acuerdo de voluntades, nada en esta vida dicen que es gratis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, integrante del comité de selección puede decir al extraneus lo siguiente: te doy la buena pro, pero ¿cómo es? ¿Cuántos azules o verdes? Y el extraneo le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar lo siguiente: 10.000 soles al inicio y cuando gano lo demás. No hay ningún problema. Realízame el depósito a mi cuenta corriente y a de los otros también, para yo ver si efectivamente esto se ha dado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un requerimiento también. ¿Qué requerimiento será? De levantamiento del secreto bancario, ¿cierto? Emito mi requerimiento de levantamiento del secreto bancario, igual, pongo de conocimiento del juez de investigación preparatoria, como está muy bien mi trabajo, ¿de acuerdo? Bien redactado, declaran fundado mi requerimiento. Pongo oficio a las entidades bancarias para que remiten los estados de cuenta. Y cuando me remiten los estados de cuenta, bingo, me doy cuenta de que hubo depósito por parte del extraneus a los integrantes. ¿Tendré elemento de convicción? Tengo elemento de convicción, ¿de acuerdo? Y hago por último, por ejemplo, lo siguiente. Puedo hacer más, pero con esto cierro. Para yo darme cuenta de que no solamente ha sido una colusión simple, sino ahorita es una colusión agravada, porque estos se han concertado para defraudar patrimonialmente al Estado. Yo, como Ministerio Público, titular de la acción penal o defensor de la legalidad, emito, en este caso, una pericia contable. Hago la pericia contable, ¿no es cierto? O sea, se designa a un perito, el perito hace su trabajo y el perito hace un informe. En su informe pericial, en la conclusión le señala de que efectivamente hay perjuicio patrimonial, ¿de acuerdo? Entonces, bingo, ahí ya estoy. Y ante otras declaraciones y otros elementos de convicción que definitivamente se van a tener que realizar, estaré ante una situación incluso para ver que la persona, el sujeto o los investigados se han cometido un tipo penal, por ejemplo, de colusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, así como esto, se puede analizar los otros tipos penales que también se dan, ¿no es cierto? Como pueden ser en este caso, bueno, nos habla de la defraudación, pero también podemos hablar de aprovechamiento indebido del cargo, podemos hablar también del tipo de peculado, que está en el artículo 387 del Código Penal. Me gustaría seguir hablando, pero el tiempo es oro, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse tomado la modestia de asistir a este curso y a quienes también nos han estado siguiendo a través de esta transmisión virtual. Mi agradecimiento al prestigioso Instituto de Capacitación Jurídica ICJ y a cada uno de ustedes por haber compartido esta transmisión. Un saludo a todos ustedes y a ustedes también por haber venido a esta clase. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Emerson y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches.